De las cosas que monta a nivel profesional, lo que estoy más orgulloso de haber sido capaz de tomar la decisión de centrarme solo en una cosa y hacerla muy bien, ¿no? Nosotros tenemos un modelo distinto. En vez de tener 20 empresas por fondo, tenemos 50 para mejorar el binomio riesgo-retorno, ¿no? Lo que queremos es que estas 50 sean las 50 mejores empresas europeas. Si yo quiero ser una referencia y quiero tener mejores retornos, tengo que ser capaz de acceder a los mejores deals en Europa, y no todos se generan en España, lógicamente, como estoy comentando, sino muchos se generan en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en los Nordics. Entonces hay que ser capaz de acceder a esos, ¿no? Yo tengo la aspiración de convertirme en un referente de Venture Capital en Europa. Nuestro modelo no lidera rondas, de coger porcentajes pequeños, se adapta muy bien a no hacer la competencia que un Northzone, EQT o que muchos de estos que nos vean como amigos. La forma en la que lo hemos conseguido es porque tenemos un modelo en el que no lideramos y por lo tanto nadie nos ve como competencia, por lo tanto somos amigos de todo el mundo. Una de las frases míticas de eso es: yo me echo rico haciendo feliz a la gente. Cuando la gente quiere vender, yo les compro, y cuando quiere comprar, yo vendo, ¿no? Entonces durante 2023 y esta primera mitad de 2024 hemos invertido mucho y seguimos con un ritmo de inversión altísimo. La clave de invertir bien es... Pues bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de la compañía, y hoy tengo el placer de tener conmigo a Ander Michelena, que es General Partner en Acurio Ventures, que antes se llamaba All Iron, que quizá conocéis un poco más, que es un fondo de Venture Capital paneuropeo con sede aquí en España, y un último fondo que acaban de levantar hace poco de unos 150 millones de euros. Antes, Ander fue emprendedor, es una de las historias de más éxito en España, que vendió hace ya pues unos 10 años casi TicketBiz a... ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí. A StubHub, eso es, eBay, ¿no? Sí, ahora nos contarás un poco más de eso. Así que cualquiera de vosotros que os interese el mundo emprendedor, que os interese el mundo Venture Capital, pues bueno, creo que tenemos un podcast apasionante. Así que, Ander, mil gracias por estar aquí. Nada, Ramón, a ti, muchas gracias por la invitación, un placer. Pues si quieres, para arrancar y dar un poco de contexto antes de entrar en materia, ¿no? Y hablar mucho de Venture Capital, que me apetece, no hemos tenido ningún fondo todavía en el podcast. Haznos un resumen súper breve de tu historia, ¿no? Desde la universidad hasta aquí, y luego entramos un poco más en profundidad. Muy bien, pues nada, yo voy un poco más atrás incluso, liceo francés, acabo estudiando ICADE 2, de ahí decido irme a estudiar a trabajar a Morgan Stanley en Londres, donde hago M&A. Estoy en M&A de fusión y adquisiciones de instituciones financieras, y luego me paso a grupos de situaciones especiales en 2008 cuando cayó la que cayó. Entonces éramos como los geos un poco de Morgan Stanley, metidos en todos los deals, fue una época divertida. Acabo saliendo en 2009 contra el advice de mi madre, para que no quería que me quedara porque tenía una carrera ahí que tenía muy buena pinta y tal, pero salgo para montar mi propia empresa, me apetecía mucho. Montamos una empresa que se llama TicketBiz, que historia larga, que luego profundizaremos. En 2016 la vendemos a eBay, que nos integra una unidad de negocio que se llama StubHub, y donde, como suele ser habitual, pues nos obligan, en mi caso me obligan a mí a quedarme durante 3 años. Pero bueno, una vez dentro te das cuenta que eso no es para ti, consigo reducir eso a 2 años. O sea, la vida de un emprendedor de un gran corporate es complicada, ardua. Y al 2018 salgo, y luego, bueno, pues he hecho muchas cosas, he montado otros 2 startups, levanté un fondo inmobiliario, una Socimi, que levanté de 150 millones de euros. Y en paralelo a todo eso empecé un fondo de Venture Capital, que empecé como Business Angel en 2016, que en 2018 profesionalizó, y desde que en 2021 solo me dedico a ello, que es ahora es Acurio Ventures. Antes era, como bien comentas, All Iron Ventures. Hemos cambiado el nombre, luego sí que entramos en por qué lo hemos cambiado, pero ahora solo me dedico a eso, a Acurio Ventures, y bueno, invertimos en un fondo de Venture Capital que invierte en startups en toda Europa, en Series C y Serie A. Buenísimo. Oye, pues si quieres vamos a empezar por aquí, porque se me han ocurrido otras 10 preguntas por el camino, pero vamos a empezar. Para luego. Entonces, Acurio, ¿no? Se llamaba All Iron. Primero cuéntanos, que esto es bastante reciente, ¿por qué cambias el nombre, ¿no? Un nombre que ya se está empezando a consolidar en el mercado. Yo creo que muchos emprendedores os conocíamos como All Iron, y ¿no? Yo he hablado con gente de tu equipo. ¿Por qué haces de repente un cambio de marca, ¿no? 6 años que ya... ¿no? La consolidar una marca no es obvio, ¿no? No es nada obvio, pero tiene que ver mucho con la forma en la que entendemos lo que queremos ser, ¿no? Para mí nosotros somos un fondo europeo que, por casualidades de la vida, está en España, porque somos de aquí, que estamos encantados de estar aquí, ¿no? Pero en un fondo español que invierte en alguna empresa europea, ¿no? Es un matiz bastante importante. Entonces, el nombre que tenemos de All Iron aquí, Alirón, y toda la historia, resuena mucho, pero es una historia muy local, y queríamos algo que fuera un nombre más aséptico en inglés, que se entendiera bien y que se hablara bien, pero que también tuviera un toque local, algo que hubiéramos hecho, pero también un toque internacional, ¿no? Entonces, ¿por qué elegimos Acurio? Acurio es en honor a un navegante que se llama Juan de Acurio,
Juan de Acurio, para los que conozcáis, hay una expedición, probablemente no conozcáis nadie quién es, pero Juan de Acurio fue la mano derecha del Cano en la expedición que hicieron, con Cano y Magallanes, que hicieron la vuelta al mundo por el otro lado, por el Estrecho de Magallanes, que estuvieron más de un año haciendo esa vuelta al mundo, ¿no? Era Contramás, es decir, el piloto de la nave, ¿vale? En esa expedición salieron 200 personas y volvieron 12, entre ellos el Cano y Juan de Acurio pilotando la nave, en la nave Victoria. Y es muy probable, y es una historia que para nosotros tiene mucho sentido, porque es una historia de aventura máxima en el siglo XVI, salir con un barco de vela sin tener ni idea, porque no tenían ni idea de lo que había, ni siquiera se había un estrecho Magallanes, pero luego lo que había al otro lado nadie sabía nada, ¿no? O sea, esa es una mayor aventura que esa. Es complicado, que es muy equivalente a lo que es emprender, ¿no? Es una aventura fantástica y también complicada, muy complicada, con montaña rusa total constantemente. Tiene también algo que nos gusta mucho, que al final a Juan de Acurio no lo conoce nadie. Todo el mundo habla de Magallanes o del Cano, pero nadie sabe quién es Juan de Acurio. Y es un símil que nos gusta mucho porque al final, sin Juan de Acurio, que es el que lleva el timón, es muy probable que ese proyecto o ese navío no hubiera llegado a buen puerto, ¿no? Entonces, de alguna forma queremos ser los Juanes de Acurio de los emprendedores, que el emprendedor sea el que es conocido, el que tenga todo reconocimiento y el que lleve y el que haga todo, y nosotros por detrás aportar nuestro granito de arena para ayudarles a llegar a buen puerto, como hizo Juan de Acurio con el Cano, ¿no? Creo que es un muy chulo. Creo que tiene la gracia de que él es de allí, de Bilbao, ¿no? Correcto. Es parte de la idiosincrasia de Olaron, que no sois de los pocos fondos que hay que no estáis basados en una core city, ¿no? Madrid y Barcelona, que es la mayoría, ¿no? Correcto. Nosotros estamos, como éramos un fondo europeo desde un principio, da igual donde estuviéramos. Yo soy de Bilbao y estoy encantado de ser de allí. Y entonces, bueno, pues montamos el fondo directamente allí. Y al final la realidad es que estamos todo el día en un avión y el equipo está un poco en todas partes y nos juntamos cada 2 semanas en Bilbao, como nos puedes juntar en cualquier otro sitio, pero lo hemos decidido por eso. Y efectivamente esto es un guiño. El Juan de Acurio era un tío de Bermeo, que es un pueblo que está al lado de Bilbao y al lado mucho más cerca todavía del pueblo donde veraneo toda mi vida, que se llama Baquio. Así que es un guiño también local que nos gustaba. Muy chulo. Yo creo que esa historia de ser un poco el piloto sin llevarte los flashes, yo creo que al emprendedor le cuadra. Yo creo que, y es como tiene que ser. El que tiene que ser conocido es la empresa, el emprendedor, y en el fondo solo estamos aquí para ayudar y poco más. Me hace gracia porque me acabo de enterar mientras hago la pregunta de que Olaron era el alirón. Correcto. Sí. Ya no sabía la historia del nombre anterior. No. Qué chulo. Sí. Pues, oye, ojalá vaya bien el rebranding, que ahí vais a tener que hacer bastantes podcasts y hacer un poco de... Sí, nos toca. PR. Es lo que nos toca ahora, hacer un poquito de PR, pero bueno, creemos que merece la pena. Digo, en España, pues igual perdemos un poquito de conocimiento, aunque la gente yo creo que se enterará rápido de que el Iron ahora es Acurio y ya está. Pero fuera creo que nos va a ayudar, ¿no? Ahora mismo, para que te des una idea, fuera de España vemos el 70% de todas las oportunidades de Venture Capital que hay en Europa. Estamos viendo unas 300 oportunidades a la semana, es decir, nuestra actividad fuera es muy potente, ¿no? Entonces queríamos dar ese pequeño empujón, ese empujón extra, y que Olairo, que suena más a todo hierro, ¿sabes? Es un poco un nombre que en inglés no se entiende bien el contexto. Sobre todo con una compañía que invierte en software a priori. Correcto, sí. Que hardware no hacemos nada más, o sea, que suena un poco raro. Debería haber proporciones. Entonces, dices que del deal flow que tienes ahora, el 70% de lo que os llega es internacional. No, el 70% de todos los deals de Venture Capital que pasan en Europa, ¿vale? Los vemos cada mes y somos capaces de invertir. Es decir, son unas 300 oportunidades a la semana, del día en global. O sea, nosotros somos somos un fondo europeo, ¿vale? Perdón, dime. Sí, o sea, que digamos que solo veis un porcentaje pequeño de oportunidades en España versus fuera. Sí. España, para que sea una idea, es como el 15% del mercado de Venture Capital en Europa, más o menos. En España vemos ese porcentaje, el 70-80% de todos los deals que pasan en Venture Capital en España también los vemos, pero eso representa nuestro porcentaje total más un 20-25%. Vale, por eso. Vale, y te referías del total de deals que ocurren. Que se hacen y que se acaban invirtiendo. Y que tú la has visto a la compañía. Has visto y hemos podido invertir, hemos podido hacer. Eso es lo que me está refiriendo, correcto. Vale. Y digamos, de las que ya tenéis invertidas, ¿qué ratio hay España fuera, más o menos? Pues España va a sigue siendo nuestro mercado principal, que somos lógicamente aquí, pero en el fondo será como un 30% más o menos del fondo. Es decir, el doble lo que representa España como mercado de Venture Capital, más o menos. Muy bien. Y un poco, cuéntanos un poco, para el que no conozca tanto el mercado de Venture Capital, ¿no? Que quizá nos ve gente que no ha visto mucho cómo funciona un fondo. Cuéntanos cómo funciona un fondo en vuestro estadio, ¿no? ¿Qué tipo de compañías veis?
qué tickets invertís y a cambio de qué, ¿no? Un poco para el que no Sí. conozca tanto de... Bueno, de al final, mundo. un fondo, yo considero mi proyecto de Acurio como mi nueva startup, es de lo que dedico cuerpo y alma. Intentamos hacer las cosas también un poquito distintas al mercado, luego podemos profundizar en eso si quieres. Pero al final lo que tienes que hacer es como una startup, tienes que captar dinero de unos inversores que te ponen el dinero a ciegas y confían en ti en un pool ciego de que tú vas a hacer tú de inversiones y luego hacer el deployment con los... Que son tus LPs, ¿no? Tus LPs, correcto, y luego hacer el deployment con las startups que vas conociendo. Es los dos lados de una esta, sí que es como una especie de marketplace de alguna forma, con la diferencia que tú le captas el dinero sin que es más complicado, que ellos te creen que tú vas a ser capaz de captar algunas oportunidades, pero lo captas con un blind pool que se dice, con nada, ¿no? Con una historia Contra y vuestra historia y vuestra otra historia y vuestra otra credibilidad. récord, credibilidad y cartera de récord, eso es. Y digamos que tú a ese LP, a ese inversor institucional Sí. familiar, le prometes, o típicamente un fondo le da un retorno Sí. que pueda ser una TIR del 15% anual. Bueno, nosotros en el primero, que tampoco es muy habitual, pero el primero que fue 2018, estamos en 4,5 veces dinero, 40 y pico, 45% de TIR. Hay dos métricas de ver esto, ¿no? En dinero que se devolverá o en el valor actual de los activos o dinero ya devuelto. Del devuelto hemos devuelto el 100%, hemos devuelto el 100% del dinero invertido. Que Y con el valor de los activos que tenéis, esperáis poder devolver. Con el valor si valoras la 4 cartera a día de hoy, vale 5,5 veces el dinero invertido en 2010, que se ha invertido desde 2018 que se lanzó el fondo, porque se tardó año y medio en invertir ese dinero. Y de esos 4,5 hemos devuelto una vez. ¿Vale? Todo sería un caso de súper éxito, ¿no? O sea, por sí, encima de 3 eso es muy buen retorno. Es muy buen retorno, es, no sé, top quintiles, lo que quieras llamar, no sé, el porcentaje da igual. Pero sobre todo a nosotros, lógicamente, ese track record es lo que te hace que luego los inversores confíen en ti, ¿no? Y podamos levantar este fondo que anunciamos hace un par de meses de 150 millones de euros, ¿no? Que es el tercero, ¿no? Es nuestro tercer fondo ¿Cómo es directo. que los tamaños? Pues el primero fue un fondo pequeñito de prueba y fue el 50% lo puso el Fondo Europeo de Inversiones, un fondo de 10 millones. El segundo ya fue un fondo bastante más grande de 100 millones de euros. Y este tercero es de 150 millones. Entiendo que, claro, en el de 100 ya será más difícil mantener ese 4,5, ¿no? Bueno, veremos a dónde llegamos, pero ahora mismo estamos en prácticamente 2 veces dinero y es un fondo de finales de 2019 y la TIR es, pues creo que está el 28% o algo así, o sea que sigue siendo Pues buena. eso que va Va bien, todavía nos queda mucho recorrido, queda mucha empresa que tiene buena pinta, pero por el momento no va mal. Es un fondo mucho más joven que acabamos de acabar de invertir hace año y medio, porque ese fondo fue mucho más grande, tardamos más tiempo en invertirlo. Estuvimos invirtiéndolo hasta principios de hasta mediados de 2023. Muy bien. Y vale, entonces digamos, tú consigues este dinero, ¿no? De los inversores, estamos explicando cómo funciona el fondo, y tú luego lo inviertes en startups, ¿no? Correcto. Que típicamente te quedas en una serie seed, sería un 20% de la compañía, aprox, ¿no? Bueno, nosotros hacemos, eso es el modelo tradicional, que es que te quedas un 15, un 20%. Nosotros hacemos un modelo distinto. En vez de tener 20 empresas por fondo, tenemos 50 empresas por fondo, ¿vale? Para mejorar el binomio riesgo-retorno, ¿no? Porque con 50 tienes una diversificación que te permite jugar, arriesgar menos, pero sigues teniendo un número suficientemente pequeño de startups como para que haya un alfa y que eso no sea tampoco un índice de todo vale, ¿no? Entonces, por eso hacemos 50, ¿no? Y esto nos permite o nos hace que tengamos cheques menores que ese 20% que es lo tradicional. Normalmente una ronda nueva en Venture Capital te dais un 20%, nosotros no cogemos un 20%, cogemos entre el 5 y el 10%, ¿vale? Sí, y no lideráis, por tanto. Correcto. Por lo tanto, como mucho colideramos o normalmente somos followers, una de las dos, ¿vale? Y esto lo que nos permite también, creo que es algo interesante del modelo, es como hago esto, yo no tengo unas reservas fijas por empresa porque el mercado no me pide seguir a la empresa si no lo veo, ¿no? Entonces tengo un modelo de reservas dinámicas para siguientes rondas. Y luego también otra cosa que hacemos un poquito distinta es, como nosotros no somos un inversor que el mercado no nos pide invertir en la siguiente ronda, que muchas veces lo hacemos, si la empresa va muy bien lo hacemos y tal, pero no tenemos esa obligación, no tenemos que gastar dinero para eso, también somos capaces de sacar, si queremos, en rondas siguientes, no esperar hasta el final de la vida de la empresa y poder vender previamente a que haga el éxito de la empresa, ¿no? El mayor problema que tiene Venture Capital es que tardas, las empresas de media, bueno, que te va a contar, Ramón, tú lo sabes bien, lo normal es estar 8, 10, 12 años al pie del cañón, ¿no? Llevamos 5 y nos quedan muchos. Pues te siento contarte que te quedan años todavía, ¿no? Pero que claro, cuando estás tanto tiempo, un inversor de Venture Capital, el mayor problema es que tu dinero lo ves muy tarde, ¿no? Metes el dinero en el día 1 y hasta el final de la vida del fondo, el año 10 no empiezas a ver 8, el año 8 no empiezas a ver dinero, ¿no? Como lo que hacemos es para devolver el dinero antes, acortamos, es cuando hay nuevas rondas de capital, nosotros muchas veces vendemos un pequeño porcentaje y vamos vendiendo. Eso es. Y eso lo podemos hacer porque somos un inversor pequeño entre el capital. Si fuera un inversor más grande, te nos manda una señal negativa y por lo tanto no podemos hacerlo, ¿no? Entonces hemos encontrado un ángulo un poco distinto a lo que hace el mercado,
que hasta ahora ha funcionado muy bien y que seguimos haciendo. Ahora entiendo mejor este ángulo que decías de qué oportunidades os llegan, porque claro, si sois un fondo follower, muchos leads os llamarán en cuanto tiene una buena oportunidad para ¿no? Efectivamente. O sea, no tienes casi ni que generarte tú o sea, realmente tú lo que tienes que generar son una buena red de lead investors tenemos muy buena red de que crean en vosotros como acompañamiento, ¿no? Correcto, eso es una de las... Hay muchas formas, pero la principal y cómo empezamos es exactamente esta. Luego lo que acaba pasando es cuando vas haciendo más inversiones, mucho más emprendedores te conocen y tenemos un EPS emprendedor de casi 92, creo que es el último número. O sea, la gente está muy contenta con lo que hacemos y cómo les ayudamos y esos son tus principales, si quieres, clientes, ¿no? Te van recomendando otros emprendedores que te van trayendo directamente deals y luego poco a poco vas conociendo también a los business angels locales que te van trayendo oportunidades y luego también hemos desarrollado nosotros una tecnología bastante... interesante. Nos tenemos una persona que estuvo desarrollando la primera herramienta programática para buscar deal flow y para buscar oportunidades antes de que salieran al mercado. La montó EQT, es un programa que se llama Mother Brain. Pues una de las personas que estuvo trabajando eran 3 personas. Una de esas 3 personas la mostró el equipo para montar nuestra propia herramienta. Y entonces no solo te diría que hay una sola cosa. Es verdad que empezamos exactamente como has dicho, que es, oye, como yo no lidero, yo te presento cosas que veo aquí en España que son muy interesantes, tú presentas todo lo que ves fuera y eso es como empezamos a generar todo nuestro deal flow fuera, pero ahora las fuentes son súper diversas. Para llegar a ese 70% no solo puedes depender que los fondos te manden lo que ven, sino que hay que ampliar mucho, ¿no? Tienes que tener tú también tus propios medios. Me parece chulo lo del NPS del emprendedor. Nunca había oído hablar un fondo hablar del NPS emprendedor. Nosotros medimos todo como una startup, me considero una startup. ¿Tienes métricas de esto de cuándo es el NPS medio de la industria o existe esto o no? No existe, no lo mide nadie. No, nosotros medimos del emprendedor, medimos también de nuestros inversores. Este es más alto todavía, el de los inversores, están contentos. Hombre, los del PIS están los del PIS están poniendo dinero para que te vuelvan 4 veces en 10 años, ¿no? O ni siquiera. No, nada, ha sido de 2018, o sea, 6 años. Sí. Y los inversores están contentos y la verdad es que, bueno, pues yo creo que es la forma de hacerlo, ¿no? O sea, yo sí me he metido, ya no hablaremos de todo lo que he hecho, pero al final soy un emprendedor que me gusta montar cosas y si me meto aquí, me meto full time, es no para hacer lo mismo, que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Si me meto es porque creo que hay una oportunidad de hacer las cosas de una forma distinta, una forma mejor, y por eso hemos cambiado el modelo por completo, ¿no? Esto que te estoy comentando, el fondo de este fondo es muy distinto a lo que hay en el mercado, ¿no? Total, además es que el NPS del 92, para que el que no maneje el NPS, es el Net Promoter Score, que es una medida de satisfacción con cualquier servicio, que va del -100 al +100. El iPhone no sé si tiene un 60, un 70 o un 92, es solamente que todo el mundo está muy contento. Muy contento con el resto y nos recomienda eso, es que es fundamental para nosotros, que es la forma de que al final acabes llegando a las mejores oportunidades, ¿no? Que para nosotros es lo más fundamental, ¿no? Como te diga, tenemos un fondo que puede invertir en muchas cosas, lo que queremos es que estas 50 sean, ojalá consigamos invertir las 50 mejores empresas europeas. Ese es el objetivo. Que los mejores emprendedores quieran trabajar con Correcto, ese es el objetivo. La métrica. Correcto. Me parece chulo porque ya sois como 2 fondos que yo creo que surgís más o menos a la vez de ex emprendedores españoles, que también tenéis más esta visión europea, ¿no? Porque yo conozco un poco el caso de Samaipata y he leído de él. Sí. José El Barro también es una compañía, es un fondo que para ser basado en España también tiene una vocación muy internacional, ¿no? Yo creo que tienen también un porcentaje grande de sus activos fuera. Sí. Esta dinámica es porque realmente el mercado en España ya está un poquito saturado con los players que quizá llevan un poquito más de tiempo que vosotros. O un poco de dónde viene la tesis de necesitar ser europeo. Bueno, al final, yo la aspiración, yo no sé cuál es la de José, pero la mía es, yo tengo la aspiración de convertirme en un referente de Venture Capital en Europa. Y eso no pasa por ser solo un referente, no es un referente en España, desde el minuto cero, para mí el objetivo es, queremos ser una referencia en Europa, de Venture Capital europeo. Entonces, desde el minuto cero empezamos a ver cómo podemos ser una referencia y ver todo lo posible en Europa e invertir las mejores oportunidades europeas, ¿no? Todo pasa por ese objetivo inicial de que queremos ser muy reconocidos y que al final, si miras los porcentajes que representa España en Venture Capital, en España se hace el 15% de la inversión y de los grandes éxitos es un porcentaje más bajo que eso. Si yo quiero ser una referencia y quiero tener mejores retornos, tengo que ser capaz de acceder a los mejores deals en Europa y no todo se genera en España, lógicamente, como estoy comentando, sino muchos se generan en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en los Nordics. Entonces hay que ser capaz de acceder a esos, ¿no? Entonces por eso es un objetivo final, que es llegar a ser una referencia en Europa y obtener los mejores retornos para los inversores. Y eso pasa entonces por tener una cobertura europea, no española. Y ese hecho de que precisamente España vaya retrasada, ¿no? Porque creo que creo que España desde
que tú por ejemplo montaste TicketBiz no habría nada, o muy poquito Venture Capital. Era un desierto, aquello fue increíble, sí. Ahora yo creo que hay una cierta, Sí, estamos de acuerdo. un buen ecosistema, un cierto ecosistema que, por ejemplo, yo lo comparo con Italia, que mi socio es italiano y aquello es un desastre. No, Comparado Italia con España. tienes un fondo que es PI 101 creo que es, y el resto es nada, no existe, básicamente. Sí, o sea, quizá no es uno, quizás son tres, pero realmente... Sí, yo conozco uno bien, el resto no, pero sí, muy poquitos. Son muy pocos. Sí. Claro, el hecho de que haya menos en España no representa en sí mismo una oportunidad, ¿no? Porque claro, si tú te vas a competir a Nordics, Northon, EQT, ¿no? O te vas a Londres, ¿no? Sí. O sea, hay más oportunidades, pero la competencia también es grande, ¿no? Correcto. O sea, que entiendo que no sé si es tan obvio desde fuera decir, oye, yo quiero conquistar todo el mercado europeo. Ok, o sea, tiene sentido en cuanto a tamaño de mercado, pero hay una dificultad, ¿no? 100%. Como en cualquier expansión internacional. No, 100%. Hay una dificultad grande, por eso nuestro modelo se adapta para eso, ¿no? Nuestro modelo no lidera rondas, de coger porcentajes pequeños, se adapta muy bien a no hacer la competencia que un Northon. Un Northon es buen ejemplo, por ejemplo, que fueron inversores en nuestro segundo fondo, pero Northon, EQT o que muchos de estos o los de Londres, que nos vean como amigos con los que hacer cosas y que nos vean no como un competidor que les va a quitar cosas, sino como gente con las que las empresas que ellos invierten pueden hacerlas, nosotros podemos invertir en ellas y al revés, cuando nosotros vemos cosas interesantes, se las pasamos a ellos y a ellos les puede interesar, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Eso es muy importante y no es una... O sea, este modelo, si nosotros fuéramos a liderar, no habría funcionado. Es imposible. No estaríamos viendo y pudiendo hacer lo que estamos haciendo a día de hoy, que es el 70% de conversiones, 30 oportunidades a la semana, ¿no? La forma en la que lo hemos conseguido es porque tenemos un modelo en el que no lideramos y por lo tanto nadie nos ve como competencia, por lo tanto somos amigos de todo el mundo. Y eso es lo que te permite empezar a invertir, luego poco a poco empieza a ser más conocido, ¿no? Y como te comentaba antes, los propios emprendedores son los que quieren que tú inviertas en su empresa, entonces van hablando mejor y van presentando a otra gente que les dice, oye, escoge a estos tíos. Entonces todo eso va funcionando, pero eso es algo que tarda más tiempo. La base es llevarte bien con los fondos que ya son los locales y que contienen todo el deal flow local, lógicamente. Esta idea de ir en este play diferente, ¿ya lo has visto tú en fondos americanos que han hecho algo parecido? O, hay este fondo, ¿no? Que se llama FJ Labs, no es lo mismo, ¿no? Pero es un... Sí, José es muy buen amigo. Sí, José, es un poquito distinto porque FJ Labs, oye, son unos inversores fantásticos, ¿eh? Y José es un gran amigo. Un angel cualificado casi, ¿no? No es un fondo casi, ¿no? Bueno, es fondo, pero lo que hacen es... hacen entre 100 y 12, hacen unas 100 inversiones al año, ¿vale? Y eso le lleva a que son fondos de 300 empresas. Entonces, es una diversificación enorme que te diría que lo que les permite es, oye, pues reducir mucho el riesgo a la baja, pero también, lógicamente, una diversificación tan grande capaz algo al alza, ¿no? Entonces, tienes sus fondos un poco más, sí que es estables, pero con menos alfa. Entonces, para lo bueno y para lo malo, el que quiere una inversión mucho más tranquila entre comillas, pero una inversión más con un rango seguro, pues es una muy buena oportunidad porque además tiene un deal flow buenísimo y como te digo, José y Fabri son muy buenos amigos. Además fueron los dos inversores en mi primera empresa. Qué bueno. Curiosamente. Ahora o sea, que les conozco, les conozco bien. Pero vamos, es un approach completamente distinto. Lo nuestro es, intentamos coger un poco lo mejor de los mundos, sin llegar a tener 300 por fondo. Para quitar esto queremos seguir teniendo alfa, pero tener una oferta de diversificación que reduzca mucho el riesgo a la baja, ¿no? Es un poco una mezcla. Y sinceramente no hemos visto modelos como el nuestro hasta ahora. Este alfa que comentas, que para que no lo entienda, es un poco la diferencia que eres capaz de sacar por elegir bien las compañías versus el riesgo o retorno del mercado, ¿no? Correcto, lo has definido perfecto, Andropea es mejor, sí, perfecto. Genial. Pues vamos, si quieres, brevemente al futuro de Acurio, ¿no? Y ya vamos luego a tu historia. Perfecto. Vamos al futuro de Acurio y vamos a ir también a cómo es tu día a día, que esto no hemos entrado, que me parece interesante. Uh-huh. Acurio ahora levantas tu tercer fondo, ¿no? 150 millones. ¿Qué va a pasar con él? ¿No? 50 compañías me parece que vas a invertir. Sí, correcto. ¿Qué rango de tiempo? Y a partir de ahí entiendo que la siguiente es montar el cuarto fondo o hay... ¿Cómo te imaginas el futuro de él? Bueno, es muy buena pregunta. Lo primero es que de esas 50 ya hemos hecho 20 cerradas y tenemos otras 5 aprobadas, porque es un fondo que empezamos a levantar en agosto del año pasado. Y en el fondo lo cerramos en julio, 11 meses después, aunque lo vamos a anunciar en septiembre de 2024. Pero ahora han pasado, 14 meses. Esos 14 meses, ya la mitad de las inversiones que va a tener el fondo, ¿vale? O sea, que es un fondo que nosotros estamos súper activos en el mercado. Tenemos una visión un poquito distinta de lo que era el mercado. Si tú miras el mercado de Venture Capital, 2021 fue un año de locura. Todo el mundo está invirtiendo como locos. Nosotros fue un año en el que vendimos más de lo que invertimos porque no nos creíamos las valoraciones y tampoco nos creíamos esos consumos de caja que había tan absurdos, ¿no? Ahora, cuando todo el mercado se da la vuelta, han bajado mucho más las valoraciones
y son unos términos mucho más friendly con los inversores, que tienen más tiempo para ver las cosas, términos mejores, valoraciones mejores, y también hay menos gente, la gente está un poco más a la expectativa. Nosotros creemos que es el momento perfecto para invertir. Estamos yendo a la contra totalmente del mercado y estamos acelerando. Nosotros durante 2023 y esta primera mitad de 2024 hemos invertido, no como locos, pero hemos invertido mucho y creemos que hay muy buenas oportunidades. Luego el tiempo nos dirá, ¿no? Pero hemos invertido mucho y seguimos con un ritmo de inversión altísimo. Si el mercado no cambia, probablemente para finales de 2025 hemos acabado de invertir el fondo, sinceramente. Eso es como lo que estamos viendo. Si el mercado de repente se vuelve loco, se vuelve mucho más caro, bajaremos el pistón, ¿no? Iremos un poco a la contra, es lo que siempre hemos hecho, ir un poco a la contra del mercado. No nos creemos las tendencias de repente, ahora hay que invertir. ¿Por qué? No. El subyacente sigue siendo el mismo, ¿no? La clave es, una parte muy importante de invertir bien es a qué precio entras, ¿no? Comprar barato, ¿no? Comprar lo que hace Warren Buffett, ¿no? Lleva haciendo mucho tiempo, ¿no? Sí, Comprar bien, ¿no? sí, no, Warren Buffett además tiene una frase que a mí es una frase que me marcó y es que tienes razón. Una de las frases míticas de eso es: yo me he hecho rico haciendo feliz a la gente. Cuando la gente quiere vender, yo les compro, y cuando quiere comprar, yo vendo, ¿no? Pues es un poco la misma idea aplicada, ¿no? a este segmento. Es un poco lo que creemos que tiene sentido y lo que hacemos. Y dentro de estas trends, ¿no? Ahora mismo todos los fondos de VC, ¿no? Pues IA es lo que, ¿no? Si no haces IA o Climate Tech, muy complicado levantar rondas ahora. ¿Pues tú estás invirtiendo en cosas que no sean estas dos verticales? Pues te diría que prácticamente no hemos hecho ninguna en las dos, ¿vale? ¿Por qué? Yo tengo una visión de IA, si quieres que te la comparta la visión de IA, bueno, mi visión de IA es: esto pasa siempre en cualquier visión de cualquier nuevo negocio tecnológico, ¿vale? Como pasó con el ferrocarril, como pasó con el .com, con Internet. Llega una tecnología nueva que todo el mundo dice que todo el mundo ve que va a cambiar el mundo. Se crea un over-expectation brutal de esto va a cambiar el mundo mañana. El que no hable, había un momento que todo el mundo en bolsa era una locura. Si no eres un CEO, si no sabes la IA y lo que va a cambiar tu negocio en los próximos 18 meses, tal, locura absoluta. Parece que el mundo va a cambiar por completo mañana. Over-expectation, valoraciones arriba, en gigantes. Luego te das cuenta, sí que es una tecnología que va a cambiar el mundo, pero no vas a tener robots que piensen como nosotros en 2 años, sino que eso igual tarda, lo que esté, no sé, 10, 15, 8, no sé, pero que va a cambiar el mundo y que va a haber un aumento de productividad radical, pero que van a hacer mañana. Y por lo tanto yo creo que estamos justo en esa fase de realization de que esto está sobre tanta expectación. Sí, pero no va a ser mañana, igual son 7, 8 años. Entonces pasa con todos los momentos tecnológicos, hay una caída de valoraciones relevante, que es lo que creo que va a pasar. Es lo que creo, luego nunca sabrás. Pero como Nvidia creo que cotiza 50 veces ARR, ¿no? Una barbaridad así, ¿no? Sí, bueno, Nvidia tiene sentido. Bueno, es que Nvidia ha habido una cantidad de gente que está acumulando chips como locos. No sé eso lo que durará, pero Nvidia es un ejemplo de, oye, es una empresa que sí que ha hecho dinero, pero si te miras el resto de empresas donde ha habido una cantidad de dinero invertido brutal, ChatGPT, que la última round son 150 billones, oye, es que yo me creo ChatGPT y probablemente es de las empresas que sí que haría 150 billones, 200 millones de revenue, ¿vale? Eso es lo que estamos hablando. Pero es que debajo de ChatGPT, que ha habido rondas como Mistral en Francia, otro montón de empresas que hacen puramente model language o cosas muy, muy profundas de deep tech, de AI, relacionadas con IA, que han levantado PowerPoints a 300, 400, 500 millones de valoración, que me parece un absurdo, ¿no? Yo sinceramente creo que se va a perder mucho dinero, como pasan todas, porque pasan todas las... Pasa en blockchain, ¿no? Como pasó en blockchain, lo mismo. Pues es que pasan todas las tecnologías, esto no es nada nuevo, no se inventó nada, ¿no? Sería el miss to fear en el mercado de tengo que ir a esto porque si me lo pierdo, easy. Y yo creo que el momento para entrar no es aquí, es cuando haya una corrección y ya tengas bastante más claro cuándo van a pasar las cosas y habrá un momento. ¿En qué verticales de la IA, no? Porque quizá no es en el modeling, es en el tooling o en lo que sea. 100%, ¿no? Y nosotros hemos hecho, no te diría, no hemos hecho nada 100%, o sea, pure EA no hemos hecho nada, pero sí que hemos hecho algunas adaptadas, alguna que tiene sentido, que tiene una aplicación de IA, ¿no? Sobre todo cuando lo hacemos, cuando la IA abre un nuevo campo en un sector concreto, ¿no? Por ejemplo, una que hemos hecho, es decir, que si antes sin la IA ese sector no existía. Una que hemos hecho en Francia es una empresa que se llama Fagos, que básicamente lo que ha desarrollado es, tú tienes la resistencia a antibióticos que todo el mundo conoce, pues los antibióticos, básicamente lo hemos desarrollado una resistencia brutal a los antibióticos. Y una parte importante viene de los animales, porque los animales, en las granjas de animales, de antibióticos masivamente a todos los animales, porque están tan juntos, cogen todo el tiempo de enfermedades, entonces es automática, tengan o no, antibióticos a todo el mundo. O sea, es una industria de 20.000 millones.
esos animales que toman los antibióticos, los virus luego son los que pagan muchos a los humanos y desarrollan una resistencia brutal a los virus por lo que está pasando en la parte animal, ¿no? Bueno, pues es una empresa que básicamente para matar los virus, antes que hicieron los antibióticos, hay una cosa que llaman los fagos, que son bacterias que se comen al virus. Pues antes lo que pasa es que encontraba millones de bacterias, encontrar la bacterita que se mataba, o el cóctel de bacterias que mataba el virus concreto, pues estabas 8 o 9 meses. Pues ahora con la IA hay una empresa que ha conseguido reducir ese proceso a días, ¿vale? Entonces pasa a ser viable no usar antibióticos, que sabes que el antibiótico es una bomba nuclear que mata todo, pasa a ser viable hacer un target concreto para matar a los virus concretos, ¿no? Aplicado primero, lógicamente, a granjas animales, pero luego a futuro podría escalar a humanos, ¿no? Entonces requiere un cambio de legislación y tal, pero en animales es mucho más fácil cambiar de legislación que en humanos, ¿vale? Porque no, el cóctel es ad hoc, no es un cóctel, una pastillita y ya está, porque el es un cóctel que adapta al virus concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues con este tipo de sectores nuevos que se crean por la IA sí que me los creo y ahí sí que invertimos, ¿no? Te da un ejemplo, hemos hecho alguna más de estas. Pero lo que es IA general, aquí me parece más, pues bueno, dentro del mercado bajista que estamos, me parece la única burbuja que hay ahora mismo en el mercado. Y en cuanto al futuro que veíamos antes de Acurio, ¿no? Que sí. 2025 acabas de invertir este fondo, ¿qué crees que pasa? ¿Levantáis el cuarto? Bueno, sí. Antes de 2025 nosotros tenemos dos vertientes dentro de Acurio. Tenemos un fondo directo, es por lo que más somos conocidos, sobre todo aquí en España. Pero tenemos también un fondo de fondos en el que invertimos en los mejores gestores europeos. Entonces, antes de ese segundo o cuarto fondo de Acurio de directo, lanzaremos nuestro segundo fondo de fondos. De aquí a, no sé, finales de Q4, principios de Q1, estaremos en el mercado con nuestro segundo fondo de fondos para invertir en los mejores gestores europeos, con un componente esta vez bastante de secundarios. Como hemos comentado, hay una falta de liquidez muy grande en el mercado. Hay mucha gente que está pillada. Creemos que hay una buena oportunidad para hacer compras de... Esto también tiene sentido en tu estrategia, ¿no? El tener un fondo de fondos para ser muy amigo de correcto. Me cierra el loop. Está claro que está muy bien pensado. Pues si quieres, oye, vas a dejar aquí a Curi, vamos a ver tu historia que me parece muy chula. Me ha parecido muy interesante que has arrancado con que eres del liceo. Yo tengo muy buenos amigos del liceo, en Icaya había un nivelón del liceo. Sí. Yo siempre tengo la tesis de que la educación en Francia tiene un alfa, yo creo, respecto a la española clara, en mi opinión. Cuéntanos un poco esa parte, ¿no? De que entiendo que te marca un poco, ¿no? El tema del liceo. Sí, te marca bastante porque además es un colegio durísimo. O sea, se trabaja un montón. O sea, es más, casi todos mis amigos cuando van a la universidad hay dos casos, ¿no? O directamente, como han trabajado tanto, dicen, ¡buah, estoy a la universidad es demasiado fácil, paso de todo! Y muchos la sacan, pero la mal sacan. Y el que sigue un poquito el nivel luego le suele ir bastante bien porque, claro, te han machacado tanto que que llegas a la universidad muy preparado, ¿no? La universidad, a mí me pareció, yo fui de los segundos, a mí la universidad me pareció, pues comparado con lo que había hecho, me parece bastante fácil, ¿no? Hablando en plata. Y sí, es curioso porque es una educación muy dura, es una educación que te enseña a razonar. Es lo más importante del razonamiento, no el resultado da igual. Aunque te equivoques. Ni siquiera la memoria, ¿no? Es muy y ni la memoria. Ni la memoria. Las fórmulas en mates, ¿no? Correcto. Es el razonamiento. Cómo se llega a las cosas es lo importante, no es el resultado, ni la memoria, que te acuerdes de la fecha exacta y tal. Bueno, mejor. Pero no es tanto la memoria, sino el razonamiento. Y en todo, incluso en historia la aplican, ¿eh? No es, oye, cuéntame esto que pasó, en qué fecha. No, oye, con esto que pasó, ¿qué opinas? O sea, es todo pensado para que razones, ¿no? Y que apliques lo que pasó en el pasado a un futuro. Bueno, yo creo que es una educación en ese sentido, a mí me gusta mucho, es muy avanzada, ¿no? Nos falta mucho, yo creo. Yo creo que es una educación muy distinta a lo que tenemos en España. Ahora también yo a mis hijos, fíjate, les metí en el liceo, ya les he cambiado de colegio, les he metido, ahora sí luego hablamos si quieres de familia, pero les he metido en otro colegio que también me gusta mucho, que es educación más internacional, rollo bachillerato internacional, pero aplicado desde un principio. Entonces, en el colegio que están ahora, que se llama el ICS aquí en Madrid, lo que hacen desde el minuto cero es el profesor es más student-led en vez de directamente, incluso con 4 años, que están ni más que profesor. Entonces el profesor plantea una serie de temas que duran 6 semanas y a eso el profesor hace un planteamiento inicial y luego los estudiantes tienen que buscarse las castañas del fuego para aprender del tema y luego presentarlo a la clase. Es todo el tiempo presentar a la clase y aprendes más de tus compañeros, estás sentado en un pupitre escuchando por eso que te va recitando las cosas, ¿no? Entonces, este tipo de educación es la que creo que es perfecta para el mundo que viene, ¿no? Porque el mundo que viene es un mundo donde no necesitas saber la memoria, no vale para nada.
que te metan por un canuto y tengas que hacer esto muy bien tampoco vale para nada. Lo que tienes que tener es una visión muy amplia y ser capaz de adaptarte, presentar muy bien en público. Y hoy hago A, mañana hago un trabajo B y mañana un trabajo D porque es lo que nos va a tocar. Aprender rápido, buscar en Google, y buscar en lo que sea. Hoy es eso, mañana serán otras herramientas, lo que sea, pero eso es lo que tienes que ser capaz de hacer, ¿no? Buenísimo. Entonces tú vas luego a ICADE, ¿no? Haces E2, que es la de Correcto. Business. Sí. Y me contabas que luego hiciste varias prácticas, ¿no? O sea, tú, el conocer, por ejemplo, el mundo consultoría, banca de inversión, etcétera, ¿eso te viene un poco de casa? ¿Ya alguien te habló de ello? ¿Cómo bueno, yo creo que es un camino... Mi padre estaba en banca. ¿En banca de inversión? No, estaba en BBVA, era el director de financiación y estructuras de BBVA y luego se cambió, está hasta en private equity mucho tiempo. Pero en casa sí que tenías ya una guía, ¿no? Y luego también estando en E2, en económicas, en ICADE, pues el camino en aquella época más prestigioso, lo que todo el mundo quería era o consultoría estratégica o banca de inversión. Entonces, bueno, pues acabé haciendo pues eso, ¿no? Hice unas, pues nada, pero muy poco, ¿eh? Fueron 2-3 semanas en McKinsey, otro internship pequeño en Goldman y los veranos nunca quería coger internship porque tenía muy claro que lo que quería era disfrutar en verano. O sea, nunca. De no verano, ¿eh? De no verano, las dos fueron de no verano. Esto yo no sé ya si existe. Bueno, existen las Spring Weeks, ¿no? En los bancos, sí, que te llevan unas semanitas, pero en McKinsey esto ya no existe. Yo creo que pues verano lo quitaron en McKinsey. O Cycle. Pues no. Había uno y además te llevan a Grecia, estar una semana entera, era un programa súper chulo. A mi época, ahora no sé, no tengo ni idea de lo que hay. Pero bueno, pues hice las dos. Veranos siempre los quería, tenía muy claro que luego iba a trabajar mucho, entonces siempre los he querido disfrutar. Y luego, bueno, tuve la suerte de poder elegir y al final me acabé decidiendo por irme a Morgan Stanley a Londres en M&A, básicamente lo que hice. Esto, a priori no, esto es un movimiento que a priori no es fácil, ¿eh? Porque yo lo que veo muchas veces es que cuando alguien intenta aplicar full time, ¿no? Un rol de banca de inversión M&A en Londres, es muy complicado, ¿no? Si tú no has hecho antes unas buenas prácticas, ¿no? Entiendo que esas prácticas de Goldman algo pesarían, ¿no? Pero, sí, ayuda. Pero hay más gente que hace el summer que luego entra full time, ¿no? O sea, no sí. Tuviste que hacer muy bien el proceso porque son poquitos los que entráis, yo creo, directos. Sí, yo creo que... Bueno, yo creo que tienes razón que mucha gente entra, hacen el summer y luego aprovechan que te ofrecen quedarte full time. Bueno, yo tuve la suerte que me fue muy en la universidad y tenía... Tienes buenas notas en la uni, ¿no? Muy buenas notas y tenía buen currículum y así que nada, no tuve problema. Cuéntanos un poco de esa etapa, ¿no? ¿Cuántos años fueron? 2 o 3 años estuviste ahí en Londres. Estuve en Londres, estuve desde 2006, a principios de 2006, hasta finales de 2009, 3 años largos, 3 años y medio. Empezaste en M&A y la parte de FIC, que es de las más demandadas, de hecho, ¿no? Sí, efectivamente. Pues como de la élite, ¿no? Dentro del M&A. Bueno, ahora la gente quiere hacer tech, imagino, ¿no? Sí, pero ahora imagino que será tech. En mi época era el sector, porque bancos y financieros estaban a tope, entonces, bueno, tuve la suerte que me dejaron entrar en ese grupo. Fue una época que estuve 2 años trabajando en funciones de adquisiciones de bancos, en el momento pico en el que todos los bancos eran las mayores empresas del mundo, eran todas bancos. Y fue muy interesante, hicimos un montón de operaciones, muy interesante, y luego de repente fue sobre todo muy interesante porque de repente se dio la vuelta por completo, me un poco lo que estábamos hablando, ley del péndulo, y hubo la crisis del subprime, no se fue todo a tomar por saco. Y ahí, bueno, pues tuve la suerte de que se creó un grupo de situaciones especiales dentro de FIC para meterse en todos los bancos con problemas. Nos dijeron a 3 personas, fue de las afortunadas o desafortunadas, depende de cómo quieras ver, en cuanto a horas desafortunada, en cuanto a calidad del trabajo, esto muy afortunado, de que me eligieron para meterme en ese grupo y ahí estuve en situaciones especiales, que éramos un poco los geos que nos metíamos en todo y todas las operaciones que hizo Morgan en aquella época de reestructuración de bancos, ayudando a reestructurar pues incluso a los gobiernos, el gobierno de Irlanda ayudó a reestructurar toda la red bancaria y todo eso, pues bueno, estábamos metidos en absolutamente todo. Mucho trabajo, muy intenso, pero la verdad es que muy interesante, ¿no? Y eso fue una época buena bonita. Escuela, yo creo. Sí, aprendí un montón. ¿No? Sí, aunque sea simplemente por las horas que metía, claro. Cada año eran como 3. que esto yo creo que es un tema clave, ¿no? Que la gente se pregunta por qué la gente crece tanto en este tipo de industrias. Sí. Una parte clave es las horas, para que el que no conozca cómo funciona la banca de inversión en Londres, o al menos en tu experiencia, cómo era una semana tuya. Mira, te lo voy a definir. Yo trabajaba prácticamente los 7 días. El día que no trabajaba un día el fin de semana era raro que tenía algún fin de semana libre. Y mi mujer, que me casé muy joven, me casé con 23 años, mi mujer... ¿Te casaste antes de irte para allá? No, me casé después de un año, en el primer año. Sí, al final del primer año. Mi mujer, para verme, me traía la comida. Entonces bajaba rápido del edificio, comía con ella a toda velocidad, estaba un rato, 20 minutos, media hora, ¡bum!, vuelta para acá.
Entonces eso era. Y luego... Y por la noche hasta... Por la noche será muy duro. Tantas, ¿no? Sí, Todos los días, sí, ¿no? sí, las noches era muy duro, muchos días. Luego había había algo más de épocas. O sea, lo normal mínimo que te caes era hasta las 10 de la noche. Los días que había muchos días que estabas hasta las 2, 3 de la mañana y luego al día siguiente a las 9 estabas ahí, ¿eh? 9, como, no, más tarde, bueno, 9 como tarde. Creo que ahora obligan, o les están intentando obligar a descansar uno de los 2 días del fin de, intentando, Sí. cuando pueden, pero sí, pero un día del fin de curras seguro. Sí, sí, no, es lo normal. Mínimo. Sí. Fue una época muy intensa, de mucho trabajo y muchísimas horas infinitas, vamos. Y la que tuvo ahí una paciencia increíble es tu mujer. Mi que tiene mérito. mujer, sí, aguantó. Tiene mérito. Tiene más mérito ella casi. Y vale, entonces, ¿cómo decides acabar? ¿Cómo conoces a tu socio John? ¿No? Uh-huh. ¿Y cómo arrancáis TicketBiz? Pues mira, yo tenía bastante claro desde que entré, yo siempre he sido una persona con ideas bastante claras de lo que quería hacer y desde que entré yo sabía que eso era algo que iba a estar 3-4 años. Es más, a mi mujer antes de casarme me hizo un plan de vida, de hoy, mira, esto fue muy gracioso, voy a hacer un paso atrás porque creo que es una anécdota graciosa, para que entiendas cómo soy. Yo la conozco en Estados Unidos, me vuelvo a España en un Erasmus que hice allí y un momento le digo, oye, vente a España y luego ya nos vamos juntos a Londres. Me dice, yo no voy a ir a España por un novio. Y dije, no te preocupes, este es el plan. Ella es americana. Ella es americana, sí. Este es el plan. Tú te vienes, vamos a estar... primero aprendes aquí España durante este año, te busco una familia para que hagas de óper, tal, aprendas un poco español. Luego nos vamos a ir a Londres y vamos a estar 3 años. Yo me haré o consultoría estratégica o banca de inversión. Tengo que decir lo que hago, una de las dos es lo que voy a hacer. Estamos ahí, vamos a estar 3 años. Yo luego después voy a dejarlo porque quiero volver a España. Nos volvemos juntos porque quiero montar aquí la empresa, no sé qué. Por cierto, cuando estemos en Londres, el primer año estamos un año viviendo juntos y después nos casamos. Y se queda como, vale, ya está. Y eso es exactamente lo que hicimos. Brutal. Se lo definí al principio del último año de carrera. Sí. Y eso es exactamente lo que acabé haciendo. ¿Y tú querías ser emprendedor de siempre? ¿Pero tu familia hay emprendedores? ¿O? No hay ningún emprendedor, es lo curioso. No hay ningún emprendedor en mi familia, pero es algo que siempre me había llamado la atención, aunque no estuviera muy de moda en aquella época, siempre me había llamado la atención, me apetecía montar mi propio proyecto, siempre me ha apetecido. Tenía muy claro que recién salir de la universidad no tenía ningún sentido hacerlo, que creo que necesitaba crecer mucho más como profesional y aprender, y creía que un máster mejor que una consultora estratégica o, en mi caso, banca de inversión que no iba a haber. Entonces, pues lo pedí como 3 años de máster y después ya montaré lo que me apetezca, ¿no? Entonces, a tu pregunta, pues desde, como tenía eso decidido, ya te diría que estuve 2 años trabajando, bueno, 3 años trabajando, como 3 años y pico trabajando como un animal, pero ya de los últimos 6 meses antes de trabajar yo ya estaba mirando, o trabajaba, y el poco tiempo libre que me quedaba, estaba ya buscando qué es lo que iba a montar, ¿no? Lo tenía bastante claro que esto iba a ser así. Y entonces, cuéntanos cómo conoces a John, ¿no? Porque yo te preguntaba antes, cuando nos hemos conocido, que no es típica historia de 2 amigos de la uni que lo montáis, ¿no? ¿Le conoces de forma mucho más No, mucho más random, sí. A John le conozco porque estamos en el aeropuerto los dos volviendo de fiestas de Bilbao, fíjate. Él está ¿A Londres? A Londres, efectivamente. Y de repente mi padre le saluda a su hijo y dice, hola Pedro Luis, 2 padres se llaman Pedro Luis. Y de aquí ha ido mi hijo al aeropuerto, yo también. ¿Y dónde va? A Londres, al mío también. ¿Y dónde trabaja? En un banco de inversión. Al mío también. ¿En qué banco? En Morgan Stanley. Coño, el mío también. Entonces fue tal cual, ¿eh? Entonces nos presentaron y ahí nos conocimos, ¿no? Y fue bastante curioso porque en aquel momento yo estaba trabajando en 4 o 5 ideas, pero sobre todo en esta, avanzando mucho lo que luego fue TicketBiz, en esta idea con Felipe Navio, que es el fundador de Jovan Talent, y hubo un momento que Felipe, yo quería avanzar más en la idea y Felipe dijo, oye, yo no puedo esperar más, me sale esta oportunidad de Jovan Talent, me voy a ir a montar Jovan Talent, ¿no? Es que ha ido fenomenal y vamos, Felipe es un gran amigo. Y por cierto, te lo recomendaré para que venga aquí porque es que te va a gustar como persona, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que le pasó, lo que pasó al principio. Y entonces yo de repente estaba haciendo esto más con él y de repente me quedo solo en el proyecto y a John, que ya la había conocido, le pasó lo mismo, porque él estaba avanzando con otro amigo que se llama Tavi Cuña, que fue de los primeros fundadores de Jovan Talent, que luego se fue al final, los 3, 4 años se fue de Jovan Talent, ¿no? Pero estuvo en el principio. Y también se fue. Entonces, él se quedó sin su potencial cofundador y yo sin el mío. Entonces, bueno, fue como, pues, ¿tiene sentido que hagamos algo? Y nos juntamos, hablamos y decidimos seguir adelante con la idea que había estado trabajando con Felipe de un marketplace de compraventa de entradas, empezando por España, expandido por Europa y Latinoamérica. Y de ahí sale todo el origen del proyecto. Cuéntalo, que lo acabas de resumir muy rápido, pero cuéntalo porque para el que no lo conozca la historia, ¿no? ¿Qué era concretamente TicketBiz? Sí. Y a mí me parece interesante también luego de esa historia de fundación de la compañía, que ahora sois 2 socios de perfil business, ¿no? Ninguno erais técnicos. Totalmente. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo repartís los roles? ¿Cómo
ficháis un CTO, no sé cómo lo hiciste. ¿Cómo arrancáis? Pues mira, al final Ticketbase era un mercado de compraventa, es decir, pues, la gente podía vender su entrada o comprarla, ¿vale? Entonces, de segunda mano, lo que veníamos a reemplazar era, en aquel momento no existía marketplace online, tú tenías dos opciones, o lo comprabas y vas por ejemplo, a un concierto o para un evento deportivo, en la puerta del estadio había gente que te revendía en la calle las entradas. ¿La sigue habiendo? La sigue habiendo, bueno, pero eso es ilegal. Es ilegal. Porque lo que está prohibido es comprar, vender de primeros, o vender o revender. Lo que me acuerdo todo de lo que dice la ley. Vender o revender entradas de forma callejera. Eso está prohibido. En la calle no puedes hacerlo. O había los típicos anuncios en clasificados: vendo Bolivic y regalo entrada. Que era una chorrada, porque vender online no estaba prohibido, pero era un poco herencia. Tú veías a la gente que en la calle estaba prohibido, entonces pensabas que online también estaba prohibido. Pero no estaba prohibido en ningún lado, ¿vale? Entonces, lo que queríamos es una alternativa mucho más segura, con, oye, todas las entradas disponibles, tenías visibilidad de todo lo que había a la venta, y el comprador podía elegir lo que quería, ¿no? Entonces, bueno, fue un modelo que empezó en Estados Unidos, y nosotros, bueno, en aquella época, cuando yo estoy mirando esto en 2000, empezamos a mirarlo en 2008, empecé a mirarlo en 2008, lo que pasa es que había un gap bastante interesante, ¿no? Que se podía explotar. Tú eras capaz de mirar proyectos que estuvieron en Estados Unidos, había un gap entre que llegaban a Europa de un par de años y a Latinoamérica otros 3, 4 años más. Bueno, que eso Twenty fue esto, ¿no? Realmente Sí, Twenty copiarlo, copió a Facebook o a una de estas, ¿no? 2 años más tarde, Cabify lo mismo con Uber, ¿no? Correcto. En esa época todavía se podía. Ahora la realidad es que eso se acelera un montón y eso ya es imposible. Pero antes se podía, ¿no? Entonces yo viendo que eso se podía, básicamente lo que hice fue un análisis de todo lo que había en Estados Unidos. Que funcionaba, que no hubiera en Europa, y elegiste. Correcto. Y este era el que tenía. Encontré 5 sectores y acabé eligiendo esta, ¿no? Es un poco el origen de todo esto. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, claro, los dos somos de perfil business, ninguno es técnico. Entonces, bueno, pues pero no tenemos técnicos que no teníamos ni idea de programar ni nada. Entonces, la primera reacción fue, oye, ¿cómo buscamos programadores? Pues programadores Bilbao, porque nosotros éramos de Bilbao y hemos vuelto a Bilbao. O sea, lo que salía en Google, fíjate qué desastre, o sea, un desastre absoluto. Pero bueno, luego sí que creo que éramos chicos un poco movidos, y entonces acabando preguntando y tal, pues llegamos a una consultora que nos hizo un trabajo, que eran tíos muy buenos, que subcontrataban también en Argentina y tal. Entonces montamos un equipo muy majo, fichamos rápidamente un CTO con el culo pelado, que nos ayudó mucho a guiarnos, y entonces montamos entre ese equipo externo y ese equipo interno, lo montamos muy rápido, y eso fue lo que nos ayudó a desarrollar todo rápido. Y rápidamente, ¿cómo es la historia de fundación? En ese momento, comentábamos antes, no había VCs en España, ¿no? Estaría Caviedes y poco más, ¿no? Sí, Caviedes, el eterno Caviedes, sí. ¿Cómo financiáis la compañía, no? Porque esto requiere dinero, ¿no? Sobre todo al principio, sí, además, mucho, ¿no? Bueno, imagínate, estamos en 2009 en plena caída de leches por todas partes en España. Bueno, lo que fuimos, que había muy pocos business angels, entonces fuimos capaces de encontrar a 2 personas que acaban de vender su empresa, básicamente, que ni siquiera eran business angels en aquel momento, pero empezaron a invertir con nosotros, luego les ha ido bien. Además, les fue muy bien como emprendedores, como empresarios, y luego les ha ido bien una vez que empezaron a invertir, que son Nicolás Iglesias, que fundó Arsis, que la vendió por un dineral en su momento, y luego otra persona que era Eneco Kenner, que también había vendido su empresa de hosting. Entonces, bueno, pues habían vendido, entonces fuimos capaces de convencerles, completamos eso con dinero que habíamos ahorrado nosotros. De ¿Esta primera ronda cuánto fue, te acuerdas? Pues creo que buscábamos 300 y hicimos como 500 al final, algo así, 500K. Pero claro, 500K en 2009, cuando la que estaba cayendo, estaba bastante bien. Y esa fue nuestra primera ronda. Entonces convencimos a estos 2, y luego convencimos, bueno, nosotros pusimos dinero, y luego también puso dinero nuestras familias, y luego convencimos a gente random, gente que había trabajado con nosotros, jefes y tal. Que tenían bien que dinero, tenían buen, en Morgan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues nos apoyaron, eso es. Qué bueno. Y cuéntanos cómo hacéis para lanzar el marketplace. No entiendo que lo difícil es generar, ¿no? Que haya un match entre oferta y demanda, ¿no? Sí. Lo que te acuerdes ahí brevemente, ¿no? Cómo empiezas a generar. Mira, tenías que hacer un hacking de alguna forma, ¿no? Entonces, nuestro hacking inicial, ¿cuál fue? Cualquier mercado, luego lo aplicamos en cualquier mercado que abríamos. Al principio, para crear esa oferta, lo que nosotros hacemos directamente, compramos entradas para crear esa primera oferta, y luego, una vez que iba viendo suficiente capa de vendedores de esa empresa, dejamos de comprar ofertas. Eso que tú realmente te perdías dinero con cada entrada que vendías al principio. No, o ganabas dinero. Podías ganar, si tú eso era un mercado de oferta-demanda, tú podías comprar, y si el concierto era súper demandado, pues ganabas dinero. Si no era menos demandado, las vendías por debajo de precio y perdías dinero. Me da igual, pero lo importante es generar esa primera oferta para que llegaran compradores, los compradores vieran que era un marketplace, muchos compradores se convirtieron el porcentaje de conversión a vendedores era alto, y poco a poco, a medida que se iba convirtiendo más conocido, íbamos siendo capaces de captar más vendedores, y por lo tanto, y luego era siempre de traer los compradores, se traía casi todo por marketing online en un principio. Que claro, esta época entiendo que todo el social y todo el SEM sería un poquito más fácil que ahora, ¿o no?
Bueno, era Hacer anuncios. era todo Google, no había Todo Google, Facebook, no había Claro, nada. hacían anuncios todavía. Nada. Era todo por Facebook, por Google, directo, SEO, SEM SEO, y SEM. afiliación y poco canal más. Eso es lo que había. Sí, Qué bueno. Y entonces la empresa la crecéis un montón, ¿no? Que si no me equivoco, en 6 años hacéis ya 80 o 100 millones ya, ¿no? Sí, De en transacciones. 2015 estamos haciendo ya 80 y pico millones y cuando hablamos en 2016 bastante por encima de los 100 millones de transacciones. Y eso es lo que se transacciona. ¿Y cuánto os quedaba a vosotros de cada de esas transacciones? El 25% de era nuestro margen. Y ya erais rentables cuando vendéis. Pues somos rentables cuando vendemos, operamos en aquel momento ya tenemos en Europa, Latinoamérica, ya sea la historia de expansión es bastante también interesante, podríamos pasar un buen tiempo. Pero bueno, operamos en un montón de países, tenemos 450 personas, oficinas por toda Latinoamérica y Asia también. 450 personas, wow. Sí. Y bueno, pues la empresa iba muy bien, seguimos creciendo por encima del 100%, bueno, no al 100% al año. Y hubo un momento que eBay vino, vinieron 3 veces, la verdad. Es decir, una primera oferta que dijimos que no, una segunda que dijimos que no y en la tercera dijimos que no, pero ya con la boca pequeña, porque no se costaba decir que no y ya nos mandan a tomar por saco, lo cogéis o nada y entonces ya lo cogimos. Fue esa un poco la historia. Y digamos muy que, resumida, porque aquí hay mucho más. Y digamos que en esa venta, o sea, vosotros considerasteis el quedaros a muy largo plazo, realmente teníais claro que esta compañía en algún momento, ¿no? Iba a haber una consolidación y si ellos eran más grandes os iban a comer la tostada. O sea, pues mira, ¿había un efecto de red muy, muy claro en ese sentido o realmente no tanto y podríais haber sobrevivido? Bueno, mira, nosotros vendemos porque es una oferta, algo que nos cambia la vida. Si no llega a cambiarnos, si llega a estar, si voy a ser mi segunda startup, si quería hecho una primera de éxito, probablemente hubiera aguantado más, ¿vale? Siendo totalmente realistas. Vendemos también porque, oye, hemos crecido mucho, pero en su momento había una incertidumbre legal de, oye, ¿hasta dónde va a ir esto en algunos mercados? Que luego no ha pasado para nada, se ha seguido legalizando. O sea, sigue siendo es legal. Sí, no ha cambiado absolutamente nada, pero en ningún país. Pero había alguna amenaza por ahí que podía llegar en Francia, había algún movimiento para legalizar, no sé qué. Entonces dijimos, esto es una amenaza clara que no controlas, entonces no vas a hacer aquí tontos, ¿no? Entonces, ante la oferta con esas amenazas legales, aunque la empresa iba fenomenal, dijimos, bueno, no nos la vamos a jugar y esto, si hubiera sido mi segunda empresa, es muy probable que hubiera seguido más tiempo, ¿no? Es más, nosotros vendemos... TicketBiz se vende a eBay, que nos consolida dentro de StubHub, y luego vende todo el paquete nosotros, StubHub con nosotros dentro, que nos llamamos, en el momento dejamos el nombre TicketBiz para llamar ya StubHub, lo vende por 5.000 millones de euros a Viago, que en la actualidad que era nuestro competidor y que además cuando nosotros, justo antes de que se anuncie la compra hecha como al 30-40% de la plantilla, era más grande que nosotros, había levantado un dineral, pero tampoco era muchísimo más grande. Y bueno, pues creo que tenías un chance de pillarles, ¿no? Y si al final, fíjate cómo es la vida, que Viago, que ellos siguen, acaban comprando StubHub y ahora probablemente están hablando de que hace una IPO, valoraciones de 15-20 billones. O sea y a nivel de los múltiplos que están manejando, o sea, a lo que vendisteis fue un buen precio. O sea, ¿tú crees que Sí, yo no me arrepiento para nada. O sea, si tú preguntas si te arrepientes de vender, para nada. No, encantado de vender. Me ha cambiado la vida, me ha permitido hacer otro millón de cosas de lo que estoy muy contento. He hecho un montón de cosas después de TicketBiz, que me he dejado probablemente me ha dejado dinero en la mesa, pues mirando hacia atrás, pues sí, pero me da igual. Yo me lo he pasado, he hecho lo que creo que con la información que tenía, tomé la decisión adecuada y eso me ha permitido hacer un montón de cosas. Conozco muy poca gente que se ha arrepentido de no vender y muchísima que se ha arrepentido, muy poca gente que se ha arrepentido de vender y muchísima que se ha arrepentido de no vender. O sea que yo tomé la decisión con conciencia y estoy muy, muy tranquilo, aunque como digo me haya dejado mucho dinero, me da igual. Claro, pero totalmente. O sea, entiendo que, claro, cuando vendes una compañía por 160 millones, a poco porcentaje que pudieras hacer de ella, pues son muchos millones de euros que te cambian la vida, ¿no? Es que además habíamos hecho muy pocas rondas, teníamos un porcentaje muy alto, porque habíamos hecho muy pocas rondas. Date cuenta que en ese momento lanzamos para hacer esa empresa, lanzamos en total 8 millones con un convertible final que se convirtió con un descuento. 8 millones de... 8 millones más un convertible final de 2 kilos, 10 kilos. Sí, nada, muy poquito. Meritazo. Sí, fue poco dinero. Y hilando ya, yo creo que hila muy bien con la parte final de la entrevista, ¿no? De esa parte más personal. Sí.
Me parece como muy sorprendente y admirable que has compaginado esto con tu mujer, la que hablábamos de los 23 años, con los que tienes 4 hijos, si no me equivoco. Correcto. Cuéntanos un poco cuál es el secreto, ¿no? Para ser emprendedor, bueno, no sé, empresario, como lo queramos ver. A mí me gusta quizá más la palabra empresario, pero bueno. A mí las dos me parecen son sinónimos. O sea que son sinónimos para mí, sí, eso sí, es. sí, sí. Pero haber montado tantos proyectos, venderlos por mucho dinero, ahora financiar a otros emprendedores y a la vez tener una vida personal pues plena, ¿no? ¿Qué cosas haces tú que te funcionen para poder estar a tope en ambas Sí, cosas? pues mira, es muy buena pregunta. Mira, te diría que he tomado una decisión personal bastante importante hace 3 años, ¿vale? Porque no hemos hablado de un periodo intermedio, pero entre cuando vendo la empresa tengo que quedar 2 años dentro de El eBay. earnout famoso, ¿no? Sí, tienes que quedarte, eran 3, pero he conseguido reducirlo a 2 dentro de Que ellos no te eBay. pagan todo el dinero hasta que no te quedes un poco para asegurar que hay una Eso es, buena... para que haya ¿no? una buena transición. Entonces me quedo 2 años y cuando salgo, lo siguiente que hago es me lío un montón, monto 2 startups más, monto una SOCIMI que cotiza, que sacamos a cotizar, levantamos 150 millones y cotiza en bolsa y monto el fondo de Venture Capital, ¿no? Y yo creo que el momento clave es el COVID, y ahora entro en el punto familia, llega el COVID y veo que estoy pues un poco en todo y en nada, ¿no? Porque estoy con muchos proyectos, además tengo a todos mis hijos en casa y no tengo tiempo casi que dedicarles a ellos, ¿no? Y bueno, ahí pues con una conversación con mi mujer, lo que me doy cuenta es que no tiene sentido, ¿no? Que he pasado de un extremo a otro cuando podía estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces al final ahí tomo una decisión personal y en ese momento es cuando empiezo por otra vez a priorizar familia, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo que tenga sentido, vamos a hacer algo que lógicamente siguiendo trabajando, porque estoy trabajando un montón, pero que me permita pues cenar con los niños y que me permita hacer algo más de vida familiar, no estar los 7 días de la semana liado como estaba, ¿no? Y eso es lo que he decidido en 2021. Entonces, de 2021 solo me dedico, abandono los otros proyectos y me dedico solo al fondo de Venture Capital, que es lo único que hago y que estoy encantado. Trabajo mucho, pero soy capaz de compaginarlo con la vida personal, que hubo un momento desde 18 a 21 que no era, que eso era inviable porque había demasiadas cosas, ¿no? O sea, que vivías mejor en el earnout, viviste bien, entiendo, ¿no? O quizá Viví mejor. demasiado bien, eso me impulsó a quería hacer un montón de cosas, pues salí con mucha ansia, ¿no? Porque me estaba como, esto es un coñazo, y ahora salgo y hago muchas cosas y he vuelto a repegármelas, a hacer una bien, una concreto muy bien y solo eso. Entonces la verdad es que eso ha ayudado mucho. Y bueno, a mí me encanta eso, sinceramente, la familia es lo mejor que hay. Yo estoy, si mataría por algo es por mis hijos. Y el hecho de llegar a casa y tener a los 4 niños que vienen y te abalanzan, a mí me llaman Aita, ¿no? Porque soy vasco, entonces me llaman Aita, Aita. Vienen y corren los 4, te abrazan. ¿Qué edades tiene? Eso es una pasada. De 4 a 10 años, todavía está en época buena. Por eso hacen eso. Sí, son adolescentes. Eso creo que pasará. Y en algún momento parará. Pero por el momento ir a casa es como una recepción como, va, esto es una maravilla, ¿no? Qué bueno. Y luego a nivel de tu cuidarte aparte, ¿no? El deporte, tal, Sí. ¿que haces algo especial? ¿Hay algo que te funcione o realmente eres una persona como muy normal en ese sentido? No hago bastantes cosas. Mira, una decisión también que tomé durante el COVID es no hacía mucho deporte porque no sacaba tiempo, era imposible con lo que te estoy contando. Durante el COVID decido también que tengo que hacer más deporte, ¿no? Entonces, como no quiero sacrificar tiempo de familia y a pesar de estar dedicado al Venture Capital, no te da poco mucho tiempo durante la semana, para muy poco, lo que decido es tengo que ser capaz de integrarlo en el trabajo. Entonces, lo que he hecho es, me he comprado desde justo después de que es una mesa, que está integrada con el desk. Entonces, lo que hago es, mientras trabajo, ando. ¿Vale? Ando a 5,5 kilómetros por hora. Y bueno, pues eso me permite, pero ando mientras respondo al emails, hago videollamadas o hago un Excel o una presentación. Estoy todo el día andando. Entonces hago unos 25 kilómetros al día. A veces hay días que hago 30 y pico, otros Entonces, 20, pero una etapa de media Camino de 25. Santiago. Sí, 25 kilómetros todos los días. Todos los Qué días. bueno. Sí. Entonces eso es, si quieres, lo que más ahora mismo lo que mantengo, ¿no? Y eso es lo que me mantiene físicamente bien. Luego aparte hago gimnasio y juego al tenis porque me gusta mucho, pero eso sí que, bueno, son cachos pequeños, ¿no? Pero lo que me mantiene el día a día es el hecho de ser capaz de integrar el deporte dentro de mi actividad, porque si no era imposible. No decimos mucho que los valores definen a la gente. ¿Cuáles son los valores que para ti son más importantes? ¿O qué principios últimos a ti te importan Sí, más? bueno, honestidad, trabajo en equipo, te diría que son las dos cosas así más relevantes con las que me siento más identificado, ¿no? Ir de cara con las cosas, yo creo que esas son cosas fundamentales.
Y desde fuera, ¿no? Tu carrera es una carrera de mucho éxito, que yo creo que cualquiera desde fuera pues te admira, ¿no? Con razón, Bueno, porque eso has hecho cosas muy impresionantes, al menos, ¿no? Bueno, gracias. Para los que estamos en el mundillo, ¿no? Tiene mucho mérito lo que has hecho. Sí. ¿Tú de qué estás más orgulloso? O sea, cuando tú, no sé, ¿cuál sería tu definición de éxito, de las cosas que tú, pues más, sí, de las que estás más orgulloso? De las cosas que estoy más orgulloso, pues fíjate, incluso con todo lo que he tenido, mis hijos, eso para empezar, eso claramente. De las cosas que monta a nivel profesional, lo que estoy más orgulloso, pues igual probablemente de haber sido capaz de tomar la decisión de, oye, darte cuenta que lo está yendo por un camino no adecuado y haber sido capaz de dar el cambio, ¿no? Y centrarme solo en una cosa y hacerla muy bien, ¿no? De estar en 4 proyectos, estar un poco en todo, a centrarme en uno y hacerlo pues crecer mucho, y eso es lo que tengo en la cabeza, ¿no? Son cambios difíciles porque abandonar, si quieres, a tus hijos, de ese sentido es complicado, ¿no? Entonces yo creo que eso estoy bastante orgulloso, ¿no? Otra decisión difícil, la que, bueno, en la época de TKBs nosotros en un momento lanzamos 2 proyectos en uno, lanzamos Habitar el mercado de secundario y luego lanzamos unas, te acordarás, de Etiquetea en su momento, Eventbrite, pues lanzamos una competencia de Etiquetea Eventbrite que llegó a facturar en un año 10 millones de euros, una cosa así, iba bastante bien. Pero hubo un momento que nos dimos cuenta que el proyecto que está tirando más era el mercado secundario y decidimos cerrarlo. Esta decisión fue dura, pero no tenía sentido tener 2 proyectos en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, pues son decisiones, yo creo que hay momentos claves que te marcan los siguientes años, y eso si quieres, si tengo que definir algunos, ese nos definió, nos permitió que Ticket fuera un éxito, el hecho de haber simplificado me ha permitido concentrarme en la Curi, que espero hacer algo grande y hacer un fondo importante en Europa, ojalá, ese sería mi objetivo. Bueno, y luego la decisión de dedicarle más tiempo a mi familia, pues ha sido la mejor decisión que he podido tomar, desde luego. El tema del foco es clave, yo creo, porque el mundo que vivimos, todo es muy complicado de hacer, ¿no? Si Totalmente de acuerdo. Varias cosas a la vez es imposible. Bueno, no es imposible. No es imposible. Se hace, pero... Se hace, pero sí. se hace mal, se hace mal. No nunca van a llegar a ser lo que serían si tienes foco. Entonces el foco es fundamental y es algo que he ido aprendiendo en mi vida. Fantástico. Pues sí, si quieres acabamos con unas preguntas rápidas. Fenomenal. Que aquí ya te pido que no las justifiques mucho y... Sea muy rápido, ¿no? Y sea muy rápido en la respuesta. ¿Monosílabo o un poco más? Puedes justificar una frasecita corta para dar contexto, pero que sea rápido. Y cerramos. Venga. ¿Qué libro de desarrollo profesional, negocios, psicología más regalas o más recomiendas? Pues mira, el último libro que he leído y el que más recomendaría ahora mismo es el de Sin libros, sin límites de Outlive de Peter Attia, porque no es tan directamente negocio o psicología, pero es que es para encontrarte muchísimo a nivel físico y mental y te va a permitir estar mucho mejor en todo lo que hagas en tu vida, ¿no? Desde luego para mí es un libro fantástico. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que hayas hecho? Puede ser dinero, pero también puede ser tiempo o energía. Las mejores inversiones que he hecho, bueno, yo creo que la decisión de comprar la cinta esta para andar y andar 25 veces al día, bajé 8 kilos y ahora he ganado, pero he ganado de músculo en vez de grasa, ¿no? O sea que he ganado algo recuperando kilos de músculo, perdón. O sea que yo creo que fue una decisión fantástica y que me ha cambiado un poco el estado físico y la vida, ¿no? El ser capaz de integrar eso en el trabajo. Te iba a preguntar por un hábito inusual que tengas, pero... Creo que está bastante claro que mi hábito inusual es andar 25 minutos todos los días mientras trabajo. Yo recuerdo algún socio en BCG que hacía las reuniones corriendo, pero claro, no se lo escuchaba bien, ¿no? Claro, andando en cambio... Andando lo es perfectamente, sí. Oye, ¿qué malas recomendaciones escuchas habitualmente en tu profesión? ¿Puede ser desde el mundo inversor o desde el mundo emprendedor? Malas recomendaciones. Bueno, te diría, desde el punto de vista emprendedor, hay mucha gente que recomienda escoger la valoración más alta sin importar los inversores, da igual, el máximo dinero. Yo creo que eso es una mala recomendación, que hay que tener mucho cuidado con las valoraciones. Se ha visto ahora en 2021. Lo importante no es solo el número, es con quién te estás. Primero, con quién estás casando es fundamental, porque va a ser tu compañero de viaje por un montón de años y luego a las buenas todo el mundo es majo, pero a las malas puede haber problemas. Entonces eso es muy importante. Pero segundo, creo que tiene que haber un consenso, que ahora es de mercados más favorables eso, pero incluso tiene que haber algo que sea razonable para que no te llevas y tengas que llevar la empresa con la lengua fuera, ¿no? A llegar a crecer a esa valoración, porque si luego no llegas,
esa empresa no va a ir a ningún sitio, va a haber un aislamiento total entre el inversor anterior y tú, porque la empresa anterior no va a aceptar un down round, es mucho más complicado, como lo justificar internamente, y se generan unas dinámicas muy negativas, ¿no? Entonces, yo creo que eso son las peores recomendaciones que he oído desde el punto de vista del emprendedor. Sobre todo cuando haya liquidaciones preferentes, ¿no? De repente se desalinean los incentivos ahí entonces ya no va más, sí. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia o comportamiento ha cambiado más tu vida? Aparte de andar. Sí. Pues te diría que ese foco, el foco que tengo en dedicarme a Venture Capital y me ha permitido pues, ser mucho más feliz, dedicar un poquito más de tiempo a mi familia, que es importante. Y oye, si está, sobre todo con emprendedores, lo que me di cuenta es que quería estar, que a mí me gusta el 1 al 100 más que el 0 al 1, ¿no? O ya he hecho muchas veces el 0 al 1, en total han sido 5 veces, entonces ya he hecho muchas veces, que aquí hemos tratado alguno, pero hemos tratado 2, me apetece más el 1 al 100 ahora y estoy muy contento con eso y la verdad es que me lo paso muy bien y luego ver lo último en tecnología me encanta, ¿no? O sea, yo creo que esa decisión ha sido muy buena. En los últimos 5 años, ¿a qué has aprendido a decir que no? Bueno, pues a inversiones hasta como que es muy complicado cuando eres emprendedor, porque cuando eres emprendedor las primeras veces que te llegan oportunidades tú te ves a ti mismo como en la piel del emprendedor y le dirías, es que claro, si hiciera esto, pero es que no eres tú el que lo tiene que hacer, tienes que ser capaz de evaluar que la persona que te lo está presentando lo va a hacer y cómo lo va a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese cambio mental de, oye, esto mola mucho y tiene mucho sentido, tal, y haciendo esto va a ser la hostia, me costó un poquito hacerlo. Entonces, bueno, pues al principio, lógicamente, cuando empiezas a invertir, tienes peores, sobre todo como fin de semana, hicimos alguna peor cosa, criterio, ¿no? Ahora... Sí, peor criterio, luego eso lo vas mejorando mucho, pero eso fue si quieres, fue una interesante. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un buen padre, eso es lo más importante para mí, sinceramente. Y bueno, pues como alguien que hizo un fondo de Venture Capital, el primer fondo de Venture Capital español muy reconocido en Europa. Eso sería Sería muy chulo. Sería muy chulo, sí. Has mencionado antes a Felipe, pero ¿a qué persona que conozcas y admires nos animarías a invitar al podcast? Pues yo te diría Felipe Navio para que te cuente su versión de la parte inicial, de cómo empezó de cómo todo. Te dijo que no para irse con el otro lado, tal. Eso yo creo que sería un podcast interesante. Y si no es Felipe, te diría que Iñaki Arrola es un tío súper interesante, muy amigo. Coches.com. Montó Coches.com, en la que yo fui inversor. Una buena inversión, seguro. Sí. Y luego ahora está en Cafán, que lo ha hecho, que la está haciendo fenomenal. Es un tío muy interesante. Pues oye, intentaremos invitarlos. Pues muchas gracias, Ander, ha sido un lujazo. Muchas gracias, Ramón. Y espero que os vaya fenomenal en Acurio. Muchísimas gracias. Nada más, hasta la semana que viene.